Hoy es viernes de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca a algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Efatá, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, desata cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen preso. Deja tu Efatá y tu intención de hoy en los comentarios y comenta desde dónde estás viendo. Existe un grito silencioso en el alma de muchos, una sensación de estancamiento, de puertas cerradas, de un potencial aprisionado. Sientes que estás golpeando contra muros invisibles, que por más que te esfuerzas, algo te impide avanzar. Es como si el mundo estuviera moviéndose, las oportunidades surgiendo para otros, pero para ti hay un bloqueo infranqueable. Una mudez espiritual que impide que tu voz sea escuchada. Una sordera que te impide oír la dirección divina clara en medio del caos del mundo. Es una frustración profunda, una extenuación que corroe la esperanza. Horas buscas, pero parece que el cielo está en silencio, o que tu oración no logra atravesar la pesada bóveda que pende sobre tu vida. Te sientes sordo para la voz de Dios y mudo para declarar sus promesas. Esta sensación de aprisionamiento no es solo una percepción. Muchas veces es una realidad espiritual orquestada para robar tu destino, para silenciar tu propósito, para cegar tus ojos a las posibilidades que Dios ha puesto delante de ti. Es la sensación de estar atado, de tener las manos y los pies sujetos por cadenas que ni siquiera puedes ver. Pero hoy, esa narrativa de bloqueo está a punto de ser quebrantada. Hay una palabra, un sonido, un decreto que resuena a través de los siglos con el poder de desatar, de abrir, de liberar. Esa palabra es Efatá. Fue pronunciada por aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. No fue solo una palabra dicha al viento. Fue una palabra cargada de poder creador, de fuerza transformadora, de una unción capaz de romper las más densas barreras. Imagina la escena descrita en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Jesús había dejado la región de Tiro y Sidón y estaba pasando por la Decápolis, una región predominantemente gentil, un lugar que para muchos judíos de la época sería considerado impuro o marginal. Es en este escenario, lejos de los centros religiosos tradicionales, que un hombre en una condición profundamente limitante es traído a él. Este hombre era sordo y tenía dificultades para hablar. Su sordera lo aislaba del mundo de los sonidos, de las conversaciones, de la música, de las alertas, de la propia voz de Dios que podría hablar a través de otros. Su dificultad para hablar le impedía expresarse plenamente, compartir sus pensamientos, sus sentimientos, alabar a Dios con claridad. Vivía en un mundo de silencio y expresión limitada. Las personas clamaron a Jesús para que Él impusiera las manos sobre el hombre. Había fe en la curación, pero quizás una fe limitada a la forma convencional de ministración. Pero Jesús, en su sabiduría y soberanía, hizo algo diferente. Tomó al hombre aparte, lejos de la multitud. Hay significado en esto. A veces, nuestro milagro requiere un momento de intimidad, un encuentro personal y directo con el Maestro, lejos de las distracciones y las expectativas ajenas. Puso sus dedos en los oídos del hombre y, escupiendo, tocó su lengua. Gestos inusuales, llenos de simbolismo. Los dedos en los oídos para abrir la audición, la saliva en la lengua para soltar el habla. La saliva, en la cultura judía, a veces se asociaba con la curación. Pero lo más poderoso no fueron los gestos físicos, por significativos que fueran. El poder estaba en la palabra que él pronunció. Mirando al cielo, Jesús suspiró profundamente.
Aquel suspiro no era una señal de cansancio o frustración. Era un suspiro que emanaba del fondo de su comunión con el Padre. Un suspiro que cargaba el peso de la compasión divina, de la autoridad celestial, de la determinación en traer liberación. Y entonces, él habló la palabra. En arameo, la lengua que él hablaba en el día a día, dijo, Efatá. Y Marcos, el evangelista, nos da la traducción inmediata, que significa, ábrete. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente, los oídos del hombre se abrieron y su lengua se soltó, y hablaba perfectamente. La sordera se fue, la mudez se fue. El aislamiento se rompió. La comunicación fue restaurada. Aquel hombre, que antes vivía en un mundo silencioso y tenía su voz aprisionada, de repente podía oír y hablar con claridad. El poder de Efatá fue instantáneo y completo. No solo oyó algunos sonidos, sus oídos fueron abiertos. No solo balbuceó algunas palabras, su lengua fue suelta y hablaba perfectamente. Este milagro no fue solo sobre la curación física, fue sobre la restauración de la conexión, de la comunicación, de la participación plena en la vida. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante para ti hoy? Porque el mismo poder que operó aquel día en Decápolis está disponible para operar en tu vida ahora. El Efatá de Jesús no se limitó a un único evento histórico. Es una palabra profética que resuena a través de los tiempos, una llave divina para destrabar lo que está trabado en tu vida. Tus oídos pueden no estar físicamente sordos, pero puedes estar sordo para la voz de Dios, sordo para las oportunidades que Él está presentando, sordo para la verdad en medio del ruido de las mentiras del enemigo y del mundo. Tu boca puede no estar físicamente muda, pero puedes estar mudo para declarar tu fe, mudo para profetizar sobre tu propia vida, mudo para hablar palabras de vida sobre tu familia, mudo para expresar el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Puedes estar mudo ante la injusticia, mudo ante el miedo, mudo ante la duda, incapaz de soltar la voz de autoridad que Dios te ha dado. Efatá es la palabra que rompe el silencio espiritual, que abre tus oídos para oír a Dios con claridad, que suelta tu lengua para hablar con audacia y autoridad. Pero el alcance de Efatá va mucho más allá de la audición y el habla literales. Es un decreto divino para que todo lo que está cerrado en tu vida se abra. ¿Cuáles son las puertas que están cerradas con llave para ti? Son puertas financieras, puertas de empleo y oportunidad de carrera, puertas de relaciones saludables, puertas de curación física y emocional, puertas para el avance en tu ministerio o llamado, puertas que llevan al cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Muchas veces, estas puertas están cerradas no solo por circunstancias externas, sino por bloqueos internos, miedo, inseguridad, duda, heridas pasadas no sanadas, creencias limitantes que has absorbido a lo largo de la vida. La voz del acusador susurrando en tus oídos que no eres lo suficientemente bueno, que no eres digno, que las cosas nunca van a cambiar. Estas son las sorderas y mudez del alma, los grilletes invisibles que te impiden experimentar la plenitud de la vida que Cristo vino a traer. Vamos a profundizar el significado espiritual de Efatá. La sordera espiritual es la incapacidad de discernir la voz de Dios en medio de tantas otras voces. El mundo grita, los medios gritan, las preocupaciones gritan, las opiniones ajenas gritan. Nuestros propios miedos gritan más alto que la suave y apacible voz del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Si eres una oveja de Jesús, tienes la capacidad de oír su voz. La sordera no es una condición permanente para el creyente. Es una barrera que puede ser removida por el poder de
Efatá. ¿Qué te impide oír? ¿Es la distracción? ¿Es el pecado? ¿Es la falta de quietud? ¿Es la incredulidad? Sea cual sea la causa, la palabra profética hoy para tus oídos espirituales es Efatá. Ábrete para oír la dirección divina, para oír la confirmación de las promesas, para oír el consuelo en medio del dolor, para oír la estrategia para la victoria. ¿Y la mudez espiritual? Es la renuencia o la incapacidad de usar tu boca para propósitos divinos. Santiago 3:8 nos recuerda que la lengua, sin embargo, ningún hombre es capaz de domar. Es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Pero la misma lengua que puede ser un instrumento de destrucción, chisme o queja, puede ser transformada en un instrumento de vida, fe y poder. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que bien la utiliza comerá de su fruto. ¿Estás usando tu lengua para declarar la palabra de Dios o para vocalizar tus miedos y dudas? ¿Estás maldiciendo tus circunstancias o profetizando cambios sobre ellas? La mudez espiritual te impide declarar tu identidad en Cristo, compartir el Evangelio, reprender al enemigo, bendecir a tu familia, liberar palabras de aliento y fe sobre ti mismo y sobre los demás. Efatá, para tu lengua significa que será suelta para hablar la verdad, para hablar fe, para hablar vida, para hablar el propósito de Dios. Vamos a expandir nuestra comprensión de Efatá, mirando otros pasajes bíblicos que hablan sobre apertura y rompimiento. Piensa en la historia de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban presos en Filipos, encerrados en la prisión interior, con los pies sujetos en el cepo. Una situación humanamente imposible de escapar. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los oían. No estaban mudos, estaban usando sus voces para alabar en medio de la dificultad. ¿Y qué sucedió? De repente, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, e inmediatamente se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Este es un poderoso ejemplo de Efatá, en acción en una situación de prisión. Las puertas de la prisión se abrieron, las cadenas se soltaron, no por fuerza física, sino por el poder divino liberado a través de la alabanza y la oración. La prisión puede ser física, emocional, financiera, espiritual. Puedes sentirte encadenado a deudas, a un vicio, a una relación tóxica, a un patrón de pensamiento negativo, a una enfermedad crónica. Estas son tus cadenas. La palabra profética hoy es que, así como las puertas de la prisión se abrieron para Pablo y Silas, las puertas que te mantienen cautivo pueden abrirse, y las cadenas que te atan pueden soltarse. ¿Qué necesitas hacer? Como Pablo y Silas, en lugar de quejarte o entregarte a la desesperación, comienza a orar y a alabar. Usa tu voz, que antes estaba muda por el dolor o por el miedo, para declarar la grandeza de Dios y su fidelidad. Tu adoración en medio de la prisión es la llave que activa el Efatá divino para tu liberación. La explicación detallada de este evento en Hechos 16 revela que la fe y la adoración no son meras emociones. Son herramientas poderosas que interactúan con el reino espiritual. La oración de Pablo y Silas no fue un lamento, fue una comunicación con Dios, una expresión de confianza inquebrantable incluso en la oscuridad del calabozo. La alabanza no fue un canto triste, fue una declaración de que Dios aún era digno de exaltación, independientemente de las circunstancias. Y Dios respondió no con una pequeña brisa, sino con un terremoto que sacudió las estructuras físicas y espirituales de la prisión. El Efatá aquí se manifestó como una fuerza sísmica divina, abriendo lo que estaba cerrado y soltando lo que estaba preso. La aplicación práctica es clara. Cuando te sientas más aprisionado,
Cuando las puertas parezcan más selladas y las cadenas más apretadas, es exactamente el momento de elevar tu voz en oración y alabanza. No esperes a sentir ganas. Decide hacerlo como un acto de fe. Declara: mis puertas están cerradas, pero mi Dios es más grande que esta prisión. Mis cadenas son pesadas, pero Él es el libertador. Al hacer esto, estás profiriendo tu propio Efatá, alineado con el poder de Dios, invitando al terremoto espiritual que traerá la apertura y la liberación. Considera otra imagen de apertura en Apocalipsis 3, 7, 8. El mensaje a la iglesia en Filadelfia. Jesús se presenta como aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y entonces Él dice a la iglesia en Filadelfia: conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Aquí, Jesús, que posee la llave de David, un símbolo de autoridad y acceso, promete una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta puerta abierta representa oportunidades divinas para evangelismo, para servicio, para avance, para bendiciones. La iglesia en Filadelfia tenía poca fuerza, reconocía sus limitaciones, pero permaneció fiel a la palabra de Dios y al nombre de Jesús. Por causa de esa fidelidad, Jesús puso delante de ellos una puerta que el enemigo no podría cerrar, que las circunstancias adversas no podrían sellar, que la debilidad humana no podría anular. ¿Qué significa tener la llave de David? En el contexto del Antiguo Testamento, Isaías 22:22, la llave de David fue dada a Eliakim, quien se convirtió en mayordomo principal en la casa real, con autoridad para abrir y cerrar. Jesús, como descendiente de David y Rey eterno, posee la autoridad final. Él decide lo que es abierto y lo que es cerrado en el reino espiritual, y por extensión, en el reino físico. Cuando Jesús usa esa llave para proferir Efatá sobre una puerta en tu vida, esa puerta permanece abierta. Ninguna fuerza del infierno, ninguna oposición humana, ninguna falla del pasado puede cerrar esa puerta. La aplicación práctica para ti. Identifica las áreas donde necesitas una puerta abierta. Puede ser una nueva oportunidad de trabajo, un camino para la curación, una solución para un problema familiar, un avance en tu ministerio. Permanece fiel a Jesús y a su palabra, incluso cuando te sientas débil. Y con fe, declara sobre esa área: por el poder de la llave de David que Jesús posee, la puerta menciona el área, está abierta. Efatá. Nadie puede cerrar la puerta que el Señor abrió. Otro pasaje que resuena con el poder de Efatá está en Isaías 60:1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es una convocatoria para salir de la oscuridad, de la postración, del estado de inactividad. Levántate es un imperativo que exige una respuesta. Resplandece es la consecuencia de permitir que la luz y la gloria del Señor nazcan sobre ti. Muchas veces nos sentimos atrapados en la oscuridad de las circunstancias, en la sombra del desánimo. Esa oscuridad nos vuelve mudos y sordos para el propósito de Dios. Pero la luz de Cristo viene para disipar esa oscuridad. Efatá, en este contexto, es el llamado para que tus ojos sean abiertos para ver la luz, para que tus pies sean sueltos para levantarte, para que tu vida sea abierta para resplandecer la gloria de Dios. La explicación de Isaías 60:1 nos lleva a entender que la inercia y la oscuridad no son el destino del pueblo de Dios. La venida de la luz y de la gloria del Señor es un evento que exige una reacción. Levántate no es solo una invitación pasiva, es una orden para romper con la postración.
La postración puede ser física, emocional, espiritual. Puede ser el peso de la depresión, la parálisis del miedo, el estancamiento en la vida. Resplandece habla de manifestación, de visibilidad. La gloria de Dios no es para ser escondida, es para ser vista a través de nosotros. ¿Qué te impide levantarte y resplandecer? ¿Es la vergüenza? ¿Es la duda? ¿Es la sensación de indignidad? El efatá de Dios hoy es para que esos grilletes internos sean quebrantados, para que la capa de oscuridad sea removida, permitiendo que la luz de Cristo que está en ti brille intensamente. Aplicación práctica. Identifica dónde estás postrado o escondido en la oscuridad. Puede ser en un talento que no usas, en un testimonio que no compartes, en un área de tu vida donde te sientes avergonzado. Recibe la palabra levántate como un decreto divino. Decide moverte, aunque sea un pequeño paso, y declara: la luz del Señor ha nacido sobre mí, me levanto de la postración, abro mi vida para resplandecer la gloria de Dios. Efatá para mi inactividad, efatá para mi oscuridad. Jeremías 29:11 es un versículo que muchos conocen y aman. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo fue dado a un pueblo en el exilio, en una situación de aparente desesperanza, con su futuro incierto y sus puertas cerradas. Dios les asegura que, a pesar de las circunstancias presentes, sus planes para ellos son de bien. Sin embargo, para acceder a esos planes, necesitaban buscar a Dios, versículo 12, clamar a Él, versículo 12, y buscarlo de todo corazón, versículo 13. Los planes de Dios son puertas de esperanza y futuro. El exilio era una puerta aparentemente cerrada para la libertad y la restauración. El efatá, en esta promesa, es la garantía de que hay una apertura para un futuro mejor, incluso cuando el presente parece desolador. La explicación de Jeremías 29:11 en el contexto del exilio babilónico es crucial. El pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, bajo dominio extranjero, muchos creyendo que Dios los había abandonado o que sus promesas habían fallado. El mensaje de Jeremías vino para corregir esa perspectiva y reavivar la esperanza. Dios no se había olvidado de ellos. Él tenía planes específicos y positivos para su futuro. La palabra bienestar, shalom, aquí abarca bienestar integral, no solo riqueza material, sino paz, integridad, plenitud. El futuro y esperanza, acharit vitikva, apunta a un desenlace positivo, una restauración. ¿Qué tiene esto que ver con efatá? Para el pueblo en el exilio, la puerta para regresar a su tierra y experimentar la plenitud de los planes de Dios parecía herméticamente cerrada. La promesa de Jeremías 29:11 era la palabra profética que declaraba que esa puerta se abriría en el tiempo justo de Dios. Pero la apertura no sería automática. Exigía la búsqueda activa de Dios en oración sincera. La aplicación práctica para ti hoy. Puedes sentirte en un tipo de exilio en tu vida, lejos de donde sientes que deberías estar, atrapado en circunstancias difíciles, con tus sueños y planes pospuestos. Recuerda que Dios tiene planes de bien para ti. La puerta para ese futuro y esperanza puede parecer cerrada ahora, pero Dios tiene la llave. Usa la palabra efatá sobre esa puerta, pero no como un mero encantamiento. Úsala como una declaración de fe que te impulsa a buscar a Dios de todo corazón, a clamar a Él, a alinear tu vida con sus propósitos. Declara: Dios tiene planes de bien para mí, yo lo busco, yo clamo a Él. La puerta para el futuro y esperanza que Él planeó se está abriendo. Efatá para mi exilio, efatá para mi futuro. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
La vida abundante que Jesús ofrece es una puerta abierta para la plenitud en todas las áreas. El enemigo, el ladrón, intenta cerrar esa puerta a través del robo, de alegría, paz, recursos, de la muerte, de sueños, relaciones, esperanza y de la destrucción, de salud, finanzas, propósito. La vida abundante es lo opuesto a estar preso, limitado, sordo o mudo. Es tener acceso total a los beneficios del sacrificio de Cristo. El Efatá de Jesús es la declaración de que la puerta para esa vida abundante está abierta para ti a través de Él. La explicación de Juan 10:10 destaca el contraste entre la misión del enemigo y la misión de Jesús. El ladrón opera en las sombras sigilosamente, buscando hurtar, aniquilar y devastar. Su táctica muchas veces involucra el cierre de puertas, la creación de bloqueos, el silenciamiento de la verdad, la ceguera espiritual. Él quiere que te sientas aprisionado, sin salida, sin voz, sin audición espiritual. Jesús, por otro lado, vino para abrir la puerta para la vida Zoe, la vida divina, la vida en su plenitud máxima. Esa vida abundante no es solo sobre tener lo suficiente, es sobre desbordar, experimentar la superabundancia de la gracia, del amor, del poder y de las provisiones de Dios. El Efatá de Jesús es la declaración de que el acceso a esa vida plena fue liberado a través de su muerte y resurrección. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo, Mateo 27:51, abriendo el camino a la presencia de Dios. La piedra del sepulcro fue removida, Mateo 28:2, abriendo el camino a la resurrección y la nueva vida. La puerta para la vida abundante está de par en par. La aplicación práctica. ¿Estás viviendo una vida de escasez en alguna área? ¿Sintiéndote robado, agotado, destruido? Reconoce que esa no es la voluntad de Jesús para ti. Él vino para darte vida abundante. Usa la palabra Efatá como un decreto que reclama esa promesa. Declara: no acepto el robo, la muerte y la destrucción del enemigo. Jesús vino para darme vida y vida abundante. Efatá para la escasez. Efatá para la vida plena en Cristo. Medita en lo que vida abundante significa para ti en tus circunstancias actuales y comienza a declarar esa realidad en fe. Efesios 3:20 nos recuerda el poder ilimitado de Dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo habla sobre la capacidad de Dios de ir más allá de nuestras expectativas, de nuestros pedidos e incluso de nuestra imaginación. Nuestras oraciones y pensamientos pueden estar limitados por nuestra propia experiencia de puertas cerradas y bloqueos. Pero Dios opera de acuerdo con su poder que está disponible en nosotros a través del Espíritu Santo. El Efatá aquí es la revelación de que la apertura que Dios puede traer es mucho mayor que cualquier puerta que podamos concebir. La explicación de Efesios 3:20 enfatiza la magnitud del poder de Dios en contraste con nuestra limitada perspectiva humana. Frecuentemente, cuando oramos por una puerta abierta, pensamos en una pequeña rendija, una solución justo suficiente. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, nos revela que Dios opera en una escala mucho más abundantemente. La palabra griega hiper, ek, perisú, es un superlativo compuesto que significa más allá de la medida, superabundantemente, excesivamente. Es un poder que excede con mucho lo que podemos pedir o pensar. Y este poder no está distante. Él actúa en nosotros, en los creyentes, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Efesios 2:22. ¿Qué significa esto para Efatá? Significa que cuando Dios profiera Efatá sobre una situación en tu vida, la apertura que Él traerá,
no será mínima, será abrumadoramente abundante, superando tus expectativas más audaces. La puerta que se abre puede llevar a caminos que nunca siquiera imaginaste que fueran posibles. La aplicación práctica. Deja de limitar a Dios al tamaño de tus problemas o a tu experiencia pasada de puertas cerradas. Comienza a orar y a pensar en grande, pero sabe que Dios hará infinitamente más que eso. Identifica un área donde necesitas una apertura. Ora específicamente sobre ella, pero luego eleva tu fe para creer que Dios puede hacer algo radicalmente mayor. Declara: mi Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente. Efatá para mis limitaciones de pensamiento. Efatá para el poder ilimitado de Dios manifestarse en mi vida de formas que superan todo lo que pido o pienso. Filipenses 4:13 es otro pilar de fortaleza para quien se siente incapaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sensación de incapacidad es un gran bloqueo, una mudez que nos impide intentar, actuar, creer que podemos superar obstáculos. Pero este pasaje nos recuerda que nuestra capacidad no viene de nosotros mismos, sino de Cristo que nos fortalece. El efatá aquí es la declaración de que la puerta para la capacidad divina está abierta para nosotros a través de Jesús. La explicación de Filipenses 4:13 es frecuentemente citada, pero su contexto original, hablar sobre el contentamiento tanto en la abundancia como en la necesidad, resalta la idea de que esa fuerza está disponible para enfrentar cualquier circunstancia, sea favorable o adversa. Pablo no estaba diciendo que podía hacer cualquier cosa que quisiera, sino que podía soportar y perseverar a través de todas las experiencias de la vida, incluyendo hambre y saciedad, necesidad y abundancia, porque Cristo le daba la fuerza necesaria. Esa fuerza de Cristo es lo que nos capacita para superar los bloqueos y las limitaciones que enfrentamos. La sensación de «no puedo» es una puerta cerrada que nos aprisiona en la inercia y el miedo. El efatá de Filipenses 4:13 abre esa puerta, liberando la capacidad que viene de Cristo. No necesitas ser fuerte en ti mismo. Necesitas estar conectado a aquel que es la fuente de toda fuerza. La aplicación práctica. ¿Dónde te sientes incapaz? ¿En qué área de tu vida la voz de la duda dice «no puedes»? Usa Filipenses 4:13 para silenciar esa voz y abrir la puerta a la capacidad divina. Declara: me siento incapaz en esta situación, pero mi capacidad no viene de mí. Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Efatá para mi incapacidad. Efatá para la fuerza de Cristo en mí. Comienza a dar pasos, incluso pequeños, creyendo que la fuerza para completarlos vendrá de Dios. Lucas 18:27 ofrece una perspectiva divina sobre lo imposible. Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchos de los bloqueos que enfrentamos parecen humanamente imposibles de superar. Una deuda abrumadora, una enfermedad incurable, una relación rota e irreconciliable, una situación profesional sin salida. Cuando miramos la magnitud del problema con nuestros ojos naturales, la puerta parece totalmente cerrada, pero Jesús nos recuerda que la perspectiva de Dios es completamente diferente. Lo que es imposible para nosotros es terreno fértil para que el poder de Dios opere. El efatá, en este pasaje, es la declaración de que, para Dios, no existen puertas que no puedan ser abiertas. No existen cadenas que no puedan ser quebrantadas. No existen montañas que no puedan ser movidas. La explicación de Lucas 18:27 viene en el contexto de la dificultad que un rico tenía para entrar en el reino de Dios, algo que para los discípulos parecía humanamente imposible. ¿Quién entonces puede ser salvo? Jesús responde transfiriendo el enfoque de la capacidad humana a la capacidad divina. Lo que es una barrera infranqueable para el hombre no es barrera alguna para Dios. El poder de Dios,
no está limitado por nuestras limitaciones. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. La puerta que para ti parece imposible de abrir, sea para un milagro financiero, una curación médica, una reconciliación familiar, no es imposible para Dios. El Efatá de Dios tiene el poder de hacer posible lo que parece imposible. La aplicación práctica. Identifica la situación en tu vida que parece más desesperanzadora, aquella que has etiquetado como imposible. En lugar de concentrarte en la imposibilidad humana, concéntrate en la posibilidad divina. Usa la palabra Efatá como un acto de fe que convoca el poder de Dios sobre lo imposible. Declara: esta situación, menciona la situación, parece imposible para mí, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Efatá para que lo imposible se vuelva posible en mi vida. Comienza a hablar sobre esa situación no como un problema insoluble, sino como una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Ahora, hablemos sobre la activación de ese poder. Efatá no es una fórmula mágica para ser repetida mecánicamente, es una palabra de autoridad que es liberada en fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, y es expresada por la confesión, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La fe no es solo un sentimiento, es una convicción que lleva a la acción y a la declaración. Cuando Jesús dijo, Efatá, Él estaba declarando con autoridad divina. Cuando nosotros, como sus seguidores, usamos esa palabra o palabras de fe alineadas con su palabra, estamos ejerciendo la autoridad que Él nos delegó. Mateo 28:18-20. La explicación de Romanos 10:10 y 10:17 interconecta la fe en el corazón con la confesión, con la boca. La fe no puede permanecer inactiva o silenciosa, debe ser expresada. El oír la palabra de Dios planta la semilla de la fe en nuestros corazones. La confesión con la boca riega esa semilla y la libera para producir frutos. La mudez espiritual, la incapacidad de confesar la fe, mantiene la semilla de la promesa aprisionada en el corazón. Efatá para nuestra boca es la liberación de esa confesión. Es usar nuestra lengua, que antes hablaba duda, miedo o queja, para hablar la verdad y las promesas de Dios. El poder de Dios es activado cuando nuestra fe expresada verbalmente se alinea con su voluntad y su palabra. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este es el poder de la palabra hablada en fe. El monte representa el gran obstáculo, la barrera infranqueable en tu vida. No necesitas esperar a que el monte se mueva solo. Tienes autoridad para hablarle. La palabra diga, en griego ero, implica una declaración autoritaria, un comando. Aplicación práctica. Identifica el monte en tu vida, el gran obstáculo que necesita ser removido. Oye lo que la palabra de Dios dice sobre esa situación o sobre el poder de Dios para lidiar con ella. Permite que la fe crezca en tu corazón. Entonces, con tu boca, comienza a decirle al monte que se mueva. Usa la palabra Efatá en conjunto con tu declaración de fe sobre esa situación. Declara: este monte menciona el monte obstáculo, necesita moverse. Por el poder de la palabra de Dios y de la autoridad que Él me dio, le hablo a este monte: Efatá, muévete. Efatá para mi situación financiera. Efatá para mi salud. Efatá para mi relación. Habla con el monte, no sobre el monte a otras personas. También necesitamos abordar los bloqueos internos que mencioné anteriormente. El miedo, la duda, la inseguridad, las heridas emocionales no sanadas, las fortalezas mentales de pensamiento negativo.
Estos son muros internos que nos impiden oír la voz de Dios claramente y hablar su palabra con autoridad. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es esencial para remover los bloqueos internos. Nuestras mentes pueden estar cerradas para la verdad de Dios a causa de mentiras que creemos. La explicación de Romanos 12:2 destaca la batalla en el campo de la mente. El mundo y el enemigo constantemente intentan conformar nuestros pensamientos a sus patrones, que son contrarios a la voluntad de Dios. Esos patrones crean fortalezas, 2 Corintios 10:4-5, argumentos y razonamientos que se elevan contra el conocimiento de Dios. Esas fortalezas mentales son puertas internas cerradas que impiden que la luz de la verdad penetre y nos limitan a vivir por debajo de nuestro potencial en Cristo. La renovación de la mente ocurre cuando conscientemente sustituimos los pensamientos y creencias mundanas por las verdades de la palabra de Dios. Esto es un proceso activo, no pasivo. Efatá para tu mente significa que está siendo abierta para recibir la verdad de Dios, para discernir su voluntad y para rechazar las mentiras que te aprisionan. Aplicación práctica. Identifica las áreas donde tus pensamientos están en conflicto con la palabra de Dios. ¿Qué mentiras has creído sobre ti mismo, sobre Dios, sobre tus circunstancias? Comienza a confrontar esas mentiras con la verdad bíblica. Memoriza versículos que hablan sobre tu identidad en Cristo, sobre el poder de Dios, sobre sus promesas. Cuando un pensamiento negativo o limitante surja, repréndelo en el nombre de Jesús y sustitúyelo por la verdad. Declara: mi mente es renovada por la palabra de Dios. Efatá para las fortalezas mentales, efatá para las mentiras del enemigo, efatá para que la verdad de Dios llene mi mente y mis pensamientos. El miedo es quizás uno de los mayores bloqueos internos. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo nos paraliza, nos silencia, nos ciega para las posibilidades, cierra puertas y nos mantiene prisioneros. Pero el amor de Dios tiene el poder de expulsar el miedo. Cuando comprendemos y recibimos el amor incondicional de Dios por nosotros, el miedo pierde su poder. El efatá para el miedo es la apertura de tu corazón para el amor perfecto de Dios. La explicación de 1 Juan 4:18 conecta el miedo con la falta de seguridad y la expectativa de castigo. El miedo nos hace retroceder, escondernos, evitar riesgos, permanecer en la zona de confort, que muchas veces es una zona de estancamiento. Nos impide dar pasos de fe, hablar con audacia, abrazar las oportunidades que Dios nos presenta. El amor perfecto de Dios no significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que Él está por nosotros y de que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:31-39. Cuando el amor de Dios inunda nuestro corazón, diluye y expulsa el miedo. El efatá para el miedo es la apertura de tu ser para ser completamente llenado y saturado por el amor de Dios. Es permitir que la verdad de su amor se vuelva más real para ti que cualquier miedo que estés enfrentando. Aplicación práctica. ¿Dónde te está paralizando el miedo? ¿En qué área dudas en avanzar por causa del miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido? Sumérgete en la palabra de Dios que habla sobre su amor por ti. Romanos 5:8, Jeremías 31:3, Juan 3:16. Ora para que el Espíritu Santo inunde tu corazón con el amor de Dios. Decide actuar a pesar del miedo, confiando en que el amor de Dios te sostiene. Declara: no soy esclavo del miedo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Efatá para el miedo en mi vida.
Efatá para que el amor de Dios me libere y me impulse. La duda también actúa como un bloqueo. Santiago 1:6-7 advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, agitada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda nos vuelve inestables, nos impide recibir de Dios. Es como una puerta giratoria que nos impide entrar o salir. El efatá para la duda es la apertura de tu mente y corazón a la certeza de la fe. La explicación de Santiago 1:6-7 ilustra la naturaleza destructiva de la duda. La fe es esencial para recibir las promesas de Dios. La duda, en contraste, es como un ancla que nos impide navegar hacia nuestro destino. Nos vuelve inconstantes, divididos en nuestra lealtad y confianza. Cuando dudamos, estamos, en esencia, cerrando la puerta a la respuesta de Dios. La palabra griega para dudar, diakrinomai, significa estar dividido, hesitar, juzgar contra sí mismo. La duda nos hace juzgar la capacidad o la voluntad de Dios de actuar a nuestro favor. El efatá para la duda es la decisión consciente de confiar plenamente en Dios y en su palabra, a pesar de lo que tus sentidos o circunstancias puedan decir. Es una elección de renunciar a la hesitación y abrazar la convicción. Aplicación práctica. ¿En qué área has dudado de la capacidad o de la voluntad de Dios de actuar? Identifica esas dudas. Llévalas a Dios en oración y pide ayuda para creer. Estudia las promesas de Dios relacionadas con tu situación. Declara activamente la verdad de Dios sobre tus dudas. Declara: rechazo la duda en el nombre de Jesús. Mi fe está cimentada en la palabra de Dios. Efatá para la duda, efatá para la convicción y la fe inquebrantable. El proceso de recibir el efatá de Dios implica más que solo decir la palabra. Implica fe, expectativa, obediencia y persistencia. Fe para creer que Dios tiene el poder de abrir lo que está cerrado. Expectativa para aguardar el milagro con esperanza. Obediencia para seguir las instrucciones de Dios, incluso si parecen inusuales, como el hombre sordo y mudo siendo llevado aparte por Jesús. Persistencia para seguir creyendo y declarando hasta que la apertura se manifieste. No te rindas. El hecho de que la puerta no se haya abierto la primera vez que tocaste no significa que permanecerá cerrada para siempre. Sigue tocando en oración, sigue declarando en fe, sigue buscando el rostro de Dios. La fe es la moneda del reino espiritual. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de que la promesa de Dios es real, aunque aún no la hayamos experimentado. Para que efatá opere en tu vida, necesitas tener fe en que Jesús tiene la autoridad para abrir tus puertas y soltar tus cadenas. La expectativa va de la mano con la fe. Salmo 62:5 dice: solo en Dios reposa mi alma, de Él viene mi esperanza. La expectativa es la esperanza activa, la anticipación confiada de que Dios actuará. Cuando profieras efatá, hazlo con una expectativa ardiente de que algo está a punto de cambiar. La obediencia puede ser el paso que libera el milagro. En el caso del hombre sordo y mudo, fue llevado a Jesús. Su obediencia al ir o ser llevado fue un paso hacia su milagro. Para ti, la obediencia puede ser perdonar a alguien, dar un paso de fe en una dirección que Dios indicó, abandonar un hábito perjudicial. Muchas veces, Dios espera un acto de obediencia para liberar el efatá y persistencia. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La persistencia en la oración, en la fe y en la obediencia es crucial. El efatá puede no manifestarse en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios.
Aplicación práctica. Evalúa tu fe, expectativa, obediencia y persistencia en relación con el área que necesita apertura. Fortalece tu fe oyendo y meditando en la palabra. Cultiva la expectativa visualizando la promesa cumplida. Pregúntale a Dios si hay alguna instrucción específica, obediencia, que Él quiere que sigas. Decide no rendirte, sino persistir en oración y declaración de fe. Declara: mi fe está creciendo. Mi expectativa es grande. Soy obediente a la voz de Dios. Persisto en la oración y en la declaración. Efatá para que mi fe sea fortalecida. Efatá para que mi expectativa sea cumplida. Efatá para que mi obediencia libere el milagro. Efatá para que mi persistencia sea recompensada. Vamos a traer todo esto a tu vida hoy. ¿Dónde necesitas oír la voz de Dios más claramente? ¿Dónde necesitas que tu voz sea suelta para hablar la verdad y la vida? ¿Qué puertas están cerradas para ti que necesitan ser abiertas? ¿Qué cadenas necesitan ser quebrantadas? ¿Qué bloqueos internos necesitan ser removidos? Este es el momento de identificar esas áreas. No las escondas. No minimices el dolor o la frustración que causan. Tráelas a la luz de la presencia de Dios. Y con fe, con la autoridad que te fue dada en Cristo, comienza a declarar: Efatá. Si es tu audición espiritual la que está bloqueada, impidiéndote oír la voz de Dios, la palabra para ti es: Efatá. Ábrete. Que tus oídos espirituales sean desobstruidos ahora. Que el ruido del mundo y las voces de la duda sean silenciados. Y que la voz suave y clara del Espíritu Santo se vuelva audible para ti como nunca antes. Efatá para la sordera espiritual. Efatá para el discernimiento. Efatá para oír la voz del pastor. Si es tu habla espiritual la que está amordazada, impidiéndote declarar tu fe, profetizar sobre tu vida, compartir el Evangelio, usar tu boca para bendecir y edificar, la palabra para ti es: Efatá. Ábrete. Que la mordaza sea removida de tu lengua ahora. Que tus palabras estén llenas de fe, poder y autoridad. Que tu boca sea un instrumento para liberar la vida y el propósito de Dios. Efatá para la mudez espiritual. Efatá para la audacia al declarar la palabra. Efatá para que tu boca sea llena de alabanza y profecía. Si es una puerta de oportunidad financiera la que está cerrada, impidiendo tu avance y provisión, la palabra para esa puerta es: Efatá. Ábrete. Que las puertas de provisión, de nuevas fuentes de ingreso, de sabiduría para administrar tus recursos sean abiertas para ti ahora. Que toda escasez sea revertida en abundancia para la gloria de Dios. Recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en millones de gloria en Cristo Jesús. Efatá para las puertas financieras. Efatá para la provisión divina. Si es una puerta de curación en tu cuerpo o en tu alma la que parece cerrada, con la enfermedad o el dolor persistiendo, la palabra para esa situación es: Efatá. Ábrete. Que la curación de Dios fluya en tu cuerpo y en tu alma ahora. Que toda enfermedad sea reprendida y expulsada. Que la salud y la vitalidad de Dios sean restauradas en ti. Recuerda 1 Pedro 2:24. Por sus heridas fuimos sanados. Efatá para la curación física, efatá para la curación emocional, efatá para la restauración completa. Si es una puerta en tus relaciones la que está cerrada, con distancia, conflicto o separación, la palabra para esa puerta es: Efatá. Ábrete. Que los puentes sean reconstruidos, que el perdón fluya, que la comunicación sea restaurada, que el amor de Dios cure las heridas y una corazones. Recuerda Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro.
De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Efatá para las relaciones rotas, efatá para la reconciliación y el amor. Si es una puerta en tu propósito o llamado la que está bloqueada, impidiéndote avanzar en lo que Dios te llamó a hacer, la palabra para esa puerta es efatá, ábrete. Que los caminos sean despejados, que las conexiones divinas sucedan, que los recursos necesarios se manifiesten, que la visión de Dios para tu vida se vuelva clara y que tengas audacia para perseguirla. Recuerda Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Efatá para mi propósito. Efatá para mi llamado, efatá para el avance en el reino de Dios. Si son los bloqueos internos, el miedo, la duda, la inseguridad, la procrastinación, las creencias limitantes, los que te mantienen preso, la palabra para esos muros internos es efatá, ábrete. Que el miedo sea expulsado por el amor de Dios. Que la duda dé lugar a la fe inquebrantable. Que la inseguridad sea sustituida por tu identidad en Cristo. Que la procrastinación sea quebrantada por la disciplina del Espíritu. Que las creencias limitantes sean desmanteladas por la verdad de la palabra. Recuerda, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Efatá para la libertad interior. Efatá para la mente de Cristo. La palabra efatá es un decreto. No es una pregunta, no es una sugerencia. Es una orden en el imperativo. Y cuando la profieras alineado con la voluntad y el poder de Dios, las cosas comenzarán a moverse. Las puertas comenzarán a crujir. Las cadenas comenzarán a aflojarse. Los muros comenzarán a temblar. Hay un poder tremendo en la declaración vocalizada de la fe. El universo fue creado por la palabra hablada de Dios. Génesis 1. Jesús demostró el poder de la palabra hablada sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios y las circunstancias. Y Él nos comisionó a ir en su nombre, con su autoridad. Tu voz, cuando es usada en fe y alineada con la palabra de Dios, se convierte en un canal para que el poder de efatá opere. No subestimes el poder de tu propia voz ungida por el Espíritu Santo. Tu voz no es insignificante. Carga la autoridad del Rey que vive en ti. Cuando hablas efatá sobre una situación, no estás solo repitiendo una palabra. Estás liberando el poder de aquel que la pronunció primero, Jesucristo. Estás convocando al cielo a intervenir en tu tierra. Estás ordenando que el reino espiritual responda a tu declaración de fe. Estate atento a las señales de la apertura. No siempre es un terremoto dramático como en Hechos 16. A veces es una pequeña rendija de luz, una nueva idea, un encuentro inesperado, un cambio de circunstancias que parece sutil al principio. Pero toda apertura, grande o pequeña, es una manifestación del efatá de Dios en respuesta a tu fe y a su soberanía. Cultiva un corazón de gratitud mientras esperas y mientras experimentas la apertura. La gratitud es un reconocimiento de que Dios es el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1:17. La gratitud mantiene tu corazón abierto para recibir más. La gratitud es una forma de alabanza que agrada a Dios y fortalece tu fe. Este es tu momento. Este es tu viernes de milagros. La palabra profética, efatá, ha sido liberada sobre tu vida hoy. Recíbela, abrázala, úsala. Identifica ahora mismo el área principal de tu vida que necesita ser abierta. Puede ser una, dos o varias. Concéntrate en aquella que más pesa en tu corazón en este momento. Respira hondo. Alinea tu corazón con la fe en Jesucristo y en su poder. Y ahora con audacia y convicción, di en voz alta, donde quiera que estés, efatá,
Nombra el área específica que necesita ser abierta, Efatá. Repite el área específica, Efatá. Repite el área específica, Efatá. Siente el poder de esa declaración resonando en tu espíritu. Siente la autoridad que tienes en Cristo para proferir esa palabra. Cree que, mientras hablas, el poder de Dios está siendo liberado para abrir lo que estaba cerrado. No permitas que la duda o el desánimo vuelvan a cerrar lo que Dios está abriendo. Vigila tu mente y tus palabras. Sigue declarando la palabra de Dios sobre tu situación. Sigue confesando tu fe. Sigue agradeciendo a Dios por la apertura que Él está trayendo. Recuerda la historia del hombre sordo y mudo. Una vez que sus oídos y su boca fueron abiertos, hablaba perfectamente. La transformación fue completa. La apertura que Dios trae es completa y duradera. No es una solución temporal, es un cambio radical. Tu sordera espiritual está siendo removida. Tu mudez espiritual está siendo quebrantada. Las puertas que el enemigo cerró con llave están siendo derribadas por el poder de Dios. Las cadenas que te ataban se están deshaciendo. Los muros internos que te limitaban están cayendo. Estás siendo liberado para oír a Dios con claridad cristalina. Estás siendo capacitado para hablar la palabra de Dios con autoridad y audacia. Estás entrando en un nuevo nivel de oportunidades, de curación, de relaciones, de propósito y de provisión. Este no es solo un momento de recibir una palabra, es un momento de responder a un llamado. El llamado a salir del silencio, de la oscuridad, del aprisionamiento. El llamado a levantarte, resplandecer y caminar por la puerta abierta que Jesús preparó para ti. Tu vida no será más definida por los bloqueos que enfrentaste, sino por la libertad que recibiste. Tu historia no será más sobre las puertas que estaban cerradas, sino sobre las puertas que Dios abrió y que nadie puede cerrar. Tu voz no será más silenciada por el miedo o la duda, sino que resonará con la verdad y el poder del Evangelio. Que la palabra Efatá se convierta en un ancla en tu alma, un recordatorio constante del poder de apertura que opera en ti y a través de ti. Úsala diariamente, no como un ritual vacío, sino como una declaración de fe viva que activa la realidad del reino de Dios en tu vida. Comparte tu intención, tu área Efatá, en los comentarios. Declara públicamente dónde estás creyendo en la apertura. Hay poder en la confesión pública y en la comunidad de fe que se une en oración. Al compartir, fortaleces tu propia fe y permites que otros te apoyen y se inspiren en tu jornada. Que este viernes sea verdaderamente un viernes de milagros para ti. Que el poder de Efatá opere de forma sobrenatural en cada área de tu vida que necesita apertura. Que tus oídos sean abiertos, tu lengua suelta, tus puertas destrabadas, tus cadenas quebrantadas, tus muros caídos. Aguarda con expectativa el testimonio que tendrás para compartir. La historia de tu liberación, de tu curación, de tu provisión, de tu avance. Tu vida será un testimonio vivo del poder de Jesús y de la eficacia de su palabra. Efatá. Recibe esa palabra ahora. Cree en ella. Actúa sobre ella y prepárate para caminar por puertas abiertas que te llevarán al cumplimiento del propósito glorioso que Dios tiene para tu vida. Efatá. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén.